Hare Krishna, buenos días. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine, Nirvisesa Sunyavadi Pasatya Deshatarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrindi. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna. Muy buenos días. Entonces, continuamos intercambiando sobre los textos de la Bhagavad Gita con la esperanza y el deseo profundo de que nos puedan ir guiando en medio de todo este enredo material para ir comprendiendo de qué va el asunto y cómo podemos ir encontrando una salida definitiva que nos vaya otorgando paz estable a nuestra vida, un poco más de felicidad y que todo eso sea progresivo y que no tenga retroceso. Hoy vamos a terminar con el capítulo número 5, al menos es lo que pienso hacer, a no ser que pase así algún imprevisto, pero vamos allá. Entonces, los versos finales son el 27, el 28 y el 29, porque el capítulo 5 tiene 29 textos o 29 versos, nada más. Texto 27 y 28 dice lo siguiente: evitando todos los objetos externos de los sentidos, manteniendo los ojos y la visión concentrados en el entrecejo, suspendiendo en las fosas nasales la inhalación y la exhalación, controlando así la mente, los sentidos y la inteligencia. El trascendentalista que busca la liberación se libra del deseo, el temor y la ira. Aquel que siempre se encuentra en ese estado, sin duda, está liberado. Vamos a recordar que en versos anteriores el Señor Krishna utilizó un término muy interesante, que es el término Brahmanirvana. Brahmanirvana lo traducíamos como el estado de liberación, pero no cualquier liberación. El estado de liberación en el Supremo, Brahmanirvana. O sea, hay no solo un sustantivo de liberación, un estado, liberación, porque liberación puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Usted está en un albergue, en una escuela, se ha pasado 7 días allí, durmiendo allí, porque ha tenido que quedarse allí. Cuando usted ya llega el fin de semana, usted lo libera. Usted está liberado de ese régimen y puede ir para su casa. Usted tiene un dolor de cabeza y cuando ese dolor de cabeza pasa, usted se ha liberado del dolor de cabeza. Usted padecía continuamente de depresiones y cuando usted logra solucionar eso, usted se ha liberado de la depresión. O sea, el término liberación en sí mismo solo indica que una condición que estaba ya no está. O sea, usted se ha liberado de ella. Por tanto, no es un término muy claro ni muy definitorio. Cuando las personas hablan de buscar la liberación, sí, perfecto. La palabra moksha significa liberación. Entonces, siempre está así. Mucha gente en el mundo de la espiritualidad, incluso fuera de él, hablan de la liberación. Liberarse, iluminarse, liberarse. Sin embargo, esa información o ese deseo de liberarse realmente no es un deseo concreto. Y cuando los deseos no son concretos, entonces son deseos peligrosos, porque ese deseo es tan abierto que puede ser cumplido, puede cumplirse, pero puede cumplirse no en el sentido que uno piensa o que uno le gustaría. Entonces uno tiene que añadirle un detalle, uno tiene que ser más específico en el deseo. O sea, deseas liberarte, pero ¿deseas liberarte de qué? ¿Deseas liberarte en qué? El término que utiliza Krishna, lo habíamos dicho, es el término Brahmanirvana. O sea, el devoto puro, el devoto, aquel que va avanzando en el sendero de la espiritualidad, busca como meta final o aspira a la liberación, pero la liberación en el Supremo.
sea, en el estado de conciencia de Krishna, o el estado de conciencia de Dios, o el estado de conciencia trascendental. O sea, esa es la liberación a la que él aspira. Esa es la liberación por la que él está transitando y está tratando de seguir al pie de la letra todos los métodos que le están recomendando las personas indicadas. O sea, la liberación en el Supremo. Después que Krishna describió en varios versos sobre la liberación en el Supremo y sobre las características de aquel que está liberado en el Supremo, entonces él le va a explicar a Arjuna ahora de manera general un método, una disciplina que se sigue para crear las condiciones en el practicante de estar listo para entonces encaminarse, o sea, dar el paso hacia la liberación en el Supremo. Este método es conocido como Asanga Yoga o Yoga Óptuple, es escrito por Patanjali en los Yoga Sutras. Pero antes de eso, antes de este método, vamos a explicar un poquito más sobre eso de liberación en el Supremo. Por ejemplo, cuando una criatura, en este caso el practicante, el devoto, va accediendo al estado de conciencia de Krishna, pasa algo. Lo primero que pasa es que él toma conciencia de su propia identidad. O sea, cuando toma conciencia de su propia identidad, comprende y experimenta perfectamente que no es el cuerpo, que no es la mente, que no es la energía material, sino que es energía espiritual, y comprende el mecanismo por el cual está enredado y confundido en medio de esta energía material. Entonces, cuando él comprende eso, él empieza a comprender también que su función original es la función de servir a la Suprema Personalidad de Dios, porque él es parte integral de la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, cuando él comprende que esa es su posición y su función original, él busca el método, busca la guía certera para comenzar a adentrarse en ese servicio. O sea, el servicio también lleva entrenamiento. Por ejemplo, lo podemos ver en la vida cotidiana. Cuando usted llega a un trabajo nuevo, un trabajo que usted nunca ha hecho, de una forma u otra, usted va a ser un servidor. Ya sea que usted va a trabajar en un departamento de economía, cocina, limpieza, administración, lo que sea, usted va a servir a ciertas funciones específicas. Usted va a tener ciertas tareas. Entonces, por lo general, se le da un ligero entrenamiento. En algunos centros de trabajo, esta tarea es más seria, o sea, el entrenamiento lo toman más en serio. Y en otros centros simplemente se le dice, mira, comience su tarea si está ya. Pero cuando el jefe de la institución o la empresa o el centro laboral vigila para que su centro esté interesado en que su centro funcione lo más adecuadamente posible, él se ocupa mucho en la capacitación y entrenamiento de sus trabajadores, tanto en los que llegan por primera vez que se incorporan, así como en los que ya están, para que estén en continuo perfeccionamiento. O sea, él está consciente de la importancia de eso. Lo mismo pasa cuando usted descubre y usted ha comprendido y usted está firmemente convencido de su identidad como parte integral del Señor y por tanto como sirviente del Señor, usted quiere autorrealizarse. O sea, usted comienza a desear vivir, existir, llevar su vida conforme a esa identidad. Si usted descubre que su vocación es vocación para la música, usted quiere ser músico. Usted quiere ver a qué lugar va donde le puedan instruir, donde puedan un poco moldear su vocación, bien encaminada, ¿verdad? Es lo más lógico, usted quiere ser. Entonces lo mismo pasa, cuando usted se autodescubre como parte integral del Señor, como sirviente del Señor, usted quiere vivir como tal, usted quiere profundizar más en esa identidad, usted quiere conocer más esa identidad, usted quiere simplemente realizarse en esa identidad. Entonces usted puede hacerlo por su cuenta, usted puede servir al Señor como usted crea, según su propia mente le va indicando, ¿verdad? Usted es libre, lo puede hacer, pero eso es un peligro, porque nuestra mente está todavía muy confundida. Entonces puede hacer lo otro, que es lo que recomienda Krishna al principio del capítulo 4. Principio no, ya un poco mediados del capítulo 4. Busca una guía, ahí lo llama Guru, Guru Sangha, o sea, un guía. Busca una guía,
alma autorrealizada, maestro espiritual. Busca una guía que te instruya cómo ser un buen sirviente. O sea, cómo yo puedo avanzar en la actividad de servicio devocional. El servicio devocional es una ciencia. El servicio devocional, por tanto, lleva un entrenamiento. Toda ciencia lleva un entrenamiento. Ese entrenamiento es progresivo, tiene varias etapas y de la ejecución de cada una de esas etapas es que uno va desarrollando habilidades determinadas, se van despertando ciertos estados en uno que te llevan a la siguiente etapa y así sucesivamente. No piensen que es ve para allí y sirve. No, a nadie, por ejemplo, muchas veces se ve que alguien va a hacer una gran fiesta y entonces busca en las redes sociales empresas que se dediquen a eso, organización de fiestas, y muchas veces esas empresas tienen dentro de su servicio también garantizar el servicio de gastronomía y el servicio de los meseros, las camareras, las personas que van a servir como tal los alimentos y las bebidas. Pero esa empresa no tiene para ese servicio a cualquier persona. Ella simplemente no sale a la calle a escoger al azar cualquier persona o cualquier persona que le diga yo quiero ir hoy, yo quiero trabajar con ustedes. No. Esa empresa revisa el currículum de la persona, tiene que tener formación en esa área, si es posible tiene que tener experiencia, más de tanto tiempo de experiencia, o sea, tiene, si es posible, tener una recomendación o varias recomendaciones. Eso es lo que hace una empresa seria. O de lo contrario, si ve que la persona tiene una potencialidad muy grande, ella lo acepta, pero primero le hace pasar un periodo de formación estricto, vigilado y bien guiado. O sea, siempre un tutor ahí de experiencia. Ese tutor es el maestro espiritual en el sendero de la espiritualidad. El maestro espiritual es ese sirviente antiguo que ya ha dado crédito de que conoce bien el arte de servir al Señor Supremo, y entonces él puede guiar, orientar de una manera u otra, de acuerdo a su personalidad específica, a aquel que recién está comenzando a entrenarse. Entonces, cuando uno hace eso y sigue ese camino, busca un maestro espiritual para el servicio devocional o el desarrollo paulatino o cultivo paulatino del servicio devocional. Entonces este maestro, al instruirle, el estudiante, el discípulo, comienza a seguir el método. Pero cuando comienza a seguir el método, este método lo lleva a irse relacionando de forma específica, gradualmente consciente con el Señor Supremo, porque el servicio está dirigido en todos los ámbitos al Señor Supremo. Lo único que es escalonado. ¿Qué pasa cuando usted va relacionándose de manera progresiva e inteligente y adecuada con alguien? Pues usted va conociendo cada vez más a ese alguien. Entonces, en virtud de ese servicio devocional y su perfeccionamiento, la entidad viviente comienza a conocer al Señor Supremo, comienza a obtener comprensión sobre el Señor Supremo. Hasta ese momento, la entidad viviente solo había descubierto que ella no era el cuerpo, que no era la mente, que no era la energía material, que no tenía por qué estar enredada en la energía material. Había descubierto el modo en que había caído, había descubierto el modo en que la energía material la tiene subyugada, había descubierto cómo funciona la actividad, había descubierto los 3 tipos de actividad, había descubierto, pero no había descubierto concretamente todavía al Señor Supremo. Al Señor Supremo lo comienza a descubrir en virtud del cultivo de una relación consciente con Dios. Si usted no cultiva una relación de manera adecuada, entonces usted nunca logra comprender a Dios. Usted puede tomar el camino del Jnana Yoga o el camino de la especulación mental o el estudio filosófico y pasarse la vida filosofando sobre lo que usted considera que es Dios, lo que usted considera que es la verdad absoluta, lo que usted considera que es el Brahman, lo que usted considera que es esto, que es aquello. Puede seguir a otros filósofos anteriores, puede seguir varios textos, consultarlos, hundirse en esos textos, estudiar diferentes metodologías para la interpretación de textos védicos. Usted puede hacer eso, porque usted tenga, no sé, una tendencia filosófica, una tendencia a tratar de comprenderlo todo desde ese
desde esa posición o desde esa estrategia. Pero nadie puede negar que es un camino bastante, no solo largo, sino peligroso en el sentido de que la mente y la inteligencia son creativas, son demasiado creativas. Y entonces puede que usted y muchos más vayan llegando a determinadas conclusiones que de hecho pueden ser ilimitadas. Ilimitadas porque siempre puede llegar otro con una conclusión aparentemente superior, con más argumentos más sólidos, entonces tira por tierra la conclusión que estaba establecida y surge otra conclusión. Después llega otro que pasa lo mismo con otra conclusión un poco más enriquecida, tira por tierra la antigua y, o sea, es un camino sin fin. Es un camino sin fin que cuando se emprende de manera inadecuada puede conducir de hecho a un estado mental poco favorable. Pero bueno, usted puede tomarlo simplemente y ya. O usted simplemente puede tomar el camino que usted, de hecho, en esta propia vida material, la propia vida material le enseña que es el más certero y el más seguro, que es el camino de relacionarte. Relaciónate. Tú quieres conocer a la muchacha, busca la manera de irte relacionando con ella. Ve a la parada de ómnibus donde ella toma el ómnibus, trata de sentarte al lado de ella, busca alguna justificación para iniciar una conversación, o sea, comienza a relacionarte. ¿Quieres conocer al muchacho? Comienza a relacionarte. ¿Quieres conocer esto o aquello? De hecho, ¿quieres conocer un fenómeno determinado? Relaciónate con el fenómeno. Usted no puede comprender el fuego si usted no se va relacionando con el fuego. Esto no quiere decir que usted se meta dentro del fuego. Bueno, si quiere puede hacerlo. Así se entretiene un poco y siente una sensación cálida. Pero significa que usted comience simplemente a centrar su conciencia en el fuego. Ese es el principio, la antesala que lleva a la meditación. Usted se va ubicando en el fuego. Usted comienza a tomar conciencia del fuego, a observarlo, a observar que no siempre el fuego tiene los mismos colores, que no siempre todas las materias primas arden de la misma manera. Usted comienza a prestar atención al fuego. Usted comienza a tomar conciencia de que el fuego existe. El fuego siempre ha existido, pero usted comienza a tomar conciencia. Usted comienza a relacionarse conscientemente con él. O sea, no hay ninguna otra manera certera de comprender algo, de conocer algo, que relacionarse de manera consciente. Ahora, no solo basta el relacionarse de manera consciente. Usted tiene que relacionarse no solo de manera consciente, sino de manera favorable. ¿Por qué? Usted puede relacionarse con algo. ¿Con cuántas cosas usted no está relacionado de manera desfavorable? Por ejemplo, este desfavorable significa que el sentimiento o la emoción que surge o que usted siente frente a ese elemento es negativo, negativo en el sentido que lo perturba. O sea, usted puede sentir odio, rencor, ira, frustración en relación a ese elemento, temor, fobia, o sea, más grave todavía. O sea, ese tipo de relación se llama relación desfavorable. O sea, porque lo que lo está moviendo usted o lo que lo está inundando usted mientras que cultiva esa relación es un estado no equilibrado. ¿Ok? Entonces, ese tipo de relación desfavorable no funciona tampoco para la liberación del Supremo. Usted no puede conocer a Dios si se relaciona con Dios de un modo desfavorable. Esto quiere decir que no basta solo la relación. Por ejemplo, el término de conciencia de Krishna es el término, básicamente significa tener conciencia de Dios, tener conciencia de que existe, tener conciencia de su presencia, pero eso no es suficiente para conocer a Dios correctamente. Porque los supuestos enemigos de Dios también tienen conciencia de Él, pero tienen conciencia de Él de un modo negativo. Cuando usted lee, por ejemplo, la literatura védica que habla de los famosos demonios o personas enemigas que ven a Dios como su enemigo, estas personas están en conciencia de Krishna. Esas personas de hecho tienen más conciencia de Krishna que usted y que yo, porque ese tipo de personalidades siempre tienen a Dios en la mente. Ellos siempre están pensando en Dios, pero están pensando en Dios de un modo desfavorable. Están pensando en Dios con envidia, con arrogancia, con ver cómo hace que la gente se olvide de Dios, con ver cómo destruyen a Dios, con ver cómo ellos ocupan la posición de Dios. Entonces ellos solamente están enfrascados en eso. Esa es la meta suprema de su vida, pero aún así
aquellos que están bien posicionados, que son bien austeros, bien disciplinados, bien autorregulados, desarrollan infinidad de poderes místicos que pueden llegar a ser temibles incluso para los semidioses. Pueden llegar a tener un poder tal, la literatura lo describe, que hasta grandes semidioses como Brahma se vuelven temerosos frente a estas personas. Esto es interesante porque te denota algo. O sea, el poder místico no es sinónimo de tu conocimiento sobre Dios. El poder místico no es sinónimo de espiritualidad, simplemente es sinónimo de austeridad, disciplina y una práctica determinada. Eso es lo único del poder místico, un resultado de eso. Porque los grandes demonios, Kamsa, Hiranyakashipu, Bakshi, esos grandes demonios tenían grandes poderes místicos. Y de hecho, repito, los semidioses, grandes personalidades de este mundo material, le temían porque estas personas eran muy determinadas. Incluso, ojo, estas personalidades eran caritativas, ellos eran caritativos, ellos daban caridad, ellos eran magnánimos, ellos podrían ser de todas las cualidades, incluso aquellas que se muestran como admirables, pero todas esas cualidades giraban en torno a un pensamiento: la oposición al Señor. O sea, su relación con Dios era completamente desfavorable. Esto quiere decir que usted puede sentir sentimientos de compasión, usted puede estar inclinado hacia la caridad, hacia esto, hacia aquello, y aún así eso no significa que está ubicado adecuadamente desde el punto de vista espiritual. Ubicado adecuadamente desde el punto de vista espiritual implica necesariamente una relación favorable para con Dios. ¿Ok? Entonces eso es bueno porque nos ayuda un poco a derrumbar un poco el ideal ese que tenemos como referencia, de que si vemos a una persona que tiene un brote de caridad, un brote de compasión, un brote de tratar de ser justo, entonces ya automáticamente situamos esa persona, wow, esa persona entrega a Dios, un devoto, mira qué persona más espiritual, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso, porque el único detalle que te puede dar seguridad sobre la conciencia espiritual de esa persona es el detalle de relación favorable con Dios. Ese es el único detalle. Entonces, cuando esa persona, para seguir donde estábamos hablando, ya comprendió su identidad, ahora va comprendiendo a Dios, va llegando al conocimiento de Dios en virtud de la práctica adecuada del servicio devocional. Cuando eso sucede, entonces esa persona, en su estado perfecto de conciencia de Krishna, comienza a actuar desde el punto de vista trascendental. Esa persona comienza a sentir la presencia del Señor Supremo en medio de todas sus actividades. Eso es vivir en estado de conciencia de Krishna, y eso es entonces lo que decíamos al principio: liberación, estar liberado en el Supremo. Entonces ese es el estado perfecto. O sea, esa persona aún en su vida cotidiana, aún en este mundo material, ya está completamente situada en el reino espiritual. O sea, ella no es que se sitúa después que muere, ya está completamente situada en virtud de su conocimiento sobre ella misma, sobre el Señor Supremo, y su ejecución de manera perfecta de su actividad natural conocida como servicio devocional, liberación del Supremo. Ahora, ¿qué pasa? Esa liberación del Supremo vamos a ver que ella la logró mediante el servicio devocional, conocimiento progresivo de su identidad, la identidad de Dios, y el establecimiento de la relación consciente y favorable entre ambos. Sin embargo, ese es el proceso natural. Pero también con la observación se fueron describiendo otros procesos que no fueran tan naturales y fluidos, pero que fueran también mostrados como una forma de acercarse a esa posición. Y uno de esos procesos era el proceso de Ashtanga Yoga, el proceso del Yoga Octuple, que lo que busca es tratar de liberarte de los objetos de los sentidos, liberarte del temor, de la ira, del deseo, liberarte, o sea, hacerte autocontrolado para que una vez estés liberado de todas esas influencias, puedas entonces dedicarte a dar el siguiente paso, que es el paso de la liberación al Supremo, o sea, comenzar a buscar al Supremo. Aquí en este verso entonces decía: evitando todos los objetos externos de los sentidos, o sea, evitando todos los objetos externos de los sentidos. Los objetos externos de los sentidos
básicamente se refiere a los 5 estímulos que estimulan los sentidos, o sea, tacto, lo que te da sensaciones de tacto, los olores, los sonidos, las formas, que es lo que estimula tu visión, y los sabores, que es lo que estimula tu gusto. O sea, básicamente los objetos de los sentidos son eso, o sea, es aquello donde los sentidos se entretienen o se depositan. En la práctica de la Ashtanga Yoga, o del Yoga Octuple, que comienza por Yama Niyama, Asana, Pranayama, después viene Pratyahara. Pratyahara es la fase donde se hace eso. Es la fase donde comienza a separar, el practicante comienza a separar a los sentidos del objeto de los sentidos. Como dice Bhagavad Gita, comienza a recoger, como la tortuga hace que guarda sus extremidades dentro del caparazón. Él, mediante técnicas específicas, va apartando sus sentidos. Él deja, es como si cortara poco a poco la señal de sus sentidos. Ya sus sentidos dejan de recibir información progresivamente. ¿Por qué? Porque él necesita entretenerse cada vez menos. Él necesita estar cada vez menos perturbado. Porque a no ser que él se quede completamente sin ninguna perturbación, entonces no podrá situarse en el ser. Entonces él tiene que ir cortando progresivamente, regulando progresivamente todo aquello que le perturba. Todo aquello que le perturba. Entonces con Pratyahara, con la etapa de Pratyahara, hace eso. Va recogiendo sus sentidos. Entonces dice, evitando todos los objetos externos de los sentidos, manteniendo los ojos y la visión concentrados en el entrecejo. Ahora, ¿qué pasa? Después de Pratyahara, entonces viene Dharana. Dharana ya la concentración es más sostenida, o sea, ya él cortó los estímulos externos, pero ahora queda algo, la mente que está revoloteando. La mente es loquita, la mente siempre es loquita. Y no es malo, es que la mente es así inquietita, entonces él necesita tranquilizarla, porque con la experiencia material se ha vuelto más loca todavía. Necesita tranquilizarla para que esa mente no entretenga su atención. Entonces, generalmente, por ejemplo, eso lo hacen los budistas también, o sea, por ejemplo, buscan un estímulo, un sonido, la llama de una vela, un mandala, y sitúan allí su atención. Se tratan de por la visión o por otro, si es un sonido, por el oído. O sea, van recogiendo su atención en un solo estímulo, su atención en un solo estímulo. Eso es dharana. Entonces, que en el yoga octuple antiguo, ¿qué se hacía? Se situaba la mirada con los ojos entreabiertos en la punta de la nariz o en el entrecejo. Es una posición de los ojos que es muy común verlo en los libros antiguos, ¿verdad? Que uno un poco al intentar mirar hacia la punta de la nariz o hacia el entrecejo, como es prácticamente imposible verse la punta de la nariz o el entrecejo, los ojos entonces, ¿qué hacen? Tratan de buscar unirse allí en los ángulos internos. O sea, es como si te pusieras con un trastorno de la visión y allí. ¿Por qué es importante para este tipo de práctica los ojos entreabiertos? ¿Por qué no los ojos cerrados? ¿Por qué no los ojos abiertos? Si usted cierra los ojos, corre el riesgo. Primero, la mente puede aprovechar y hacer muchas proyecciones, porque es como el cine. Cuando el cine se queda oscuro, entonces lo que se proyecta en la pantalla se ve más nítido. Entonces, a veces cuando usted cierra sus ojos, es probable que su mente todavía, si no está muy controlada, empiece a absorber su atención. Pero también corre el riesgo de quedarte dormido. Si abres los ojos demasiado, corres el riesgo de que tus ojos salten detrás de los estímulos visuales. O sea, como te entra completamente la información visual de manera nítida, entonces es probable que te desconcentres, sobre todo en los inicios, del objeto o del punto al cual tú estás tratando de mirar. Entonces, por eso el ojo entrecerrado te ayuda a enfocarte mejor en esa situación o elemento, entonces a tratar de poco a poco ir depositando allí completamente tu atención. Suspendiendo en las fosas nasales la inhalación y la exhalación. O sea, mecánicamente, desde el punto de vista mecánico, se sabe que el cuerpo, todas las funciones que ocurren en el cuerpo, todos los movimientos que ocurren en el cuerpo, o sea, funciones fisiológicas, incluyendo las funciones mentales, están guiados por lo que se conoce como aire vital. Este aire vital tiene 5 ramificaciones, o sea, hay 5 tipos básicos de aire vital.
que se ocupan de movimientos en específico. Entonces, esos aires vitales normalmente están desequilibrados, nuestra propia vida y mente los tienen desequilibrados. Por tanto, ese desequilibrio influye en que el cuerpo no esté armonizado y la mente no esté armonizada. Entonces, una de las prácticas básicas es también equilibrar esos aires vitales, compensarlos. Porque de lo contrario, entonces tampoco vas a estar completamente libre para situarte en el ser. Entonces, por eso dice suspendiendo. Aquí dice suspendiendo en las fosas nasales la inhalación y la exhalación. O sea, lo que se hace es que se va neutralizando el aire que entra con el aire que sale, hasta que la respiración se va haciendo cada vez más larga. El más largo significa que la inhalación y la expiración sucede cada un tiempo cada vez más largo, hasta que puede llegar el momento que puedes entrar en un ciclo de no respiración. Los grandes shows místicos se han llegado a un momento en que entraban en ese ciclo. O sea, ese de equilibrar, compensar el aire que entra con el que sale. Por ejemplo, vamos a suponer que usted tiene un objeto en una mesa y usted está sentado en un extremo de esa mesa y hay una persona centrada en el otro extremo. Y usted tiene el objeto y la mesa es una mesa pequeña para que los dos puedan tocarse el uno al otro. Y usted empuje ese objeto hacia allá y después aquella persona lo va a empujar hacia acá. Pero ahora traten de empujarlo al mismo tiempo y con la misma fuerza. O sea, si usted lo empuja y ella lo empuja con la misma fuerza, el objeto simplemente, evidentemente, no se mueve, ¿verdad? Eso quiere decir que cuando ese practicante logra poco a poco, mediante la técnica adecuada, guiada por un guía bien instruido, logre ir equilibrando, encontrando el aire que usted inspira con el que expira, entonces va a llegar un momento en que la respiración se suspende. Es como el objeto. No hay respiración porque ya las dos cosas se encuentran, comienzan a suceder al mismo tiempo. O sea, al mismo tiempo comienza a suceder la inspiración, pero al mismo tiempo está sucediendo la expiración. Y como las dos están sucediendo al mismo tiempo y son opuestas y tienen la misma intensidad porque ya usted está equilibrado en ese sentido, entonces simplemente se suspende. Entonces, todas las perturbaciones que tienen que ver con los seres vitales automáticamente quedan resueltas. Continúo. Ojo, estas perturbaciones importantes, por ejemplo, la mente. Hay muchas perturbaciones, las llamadas enfermedades mentales, según el Ayurveda, son trastornos de los seres vitales. De hecho, el Ayurveda clasifica un total de 52 trastornos de aires vitales que están relacionados con la mente. Todo lo que conocemos como trastornos mentales, desde la visión de la Ayurveda, es trastorno de aire vital. Por tanto, un experto en Ayurveda, hablo de expertos de verdad, no hablo de expertos actualmente que se han quedado con un rezago de la Ayurveda, hablo de la antigüedad, los que de verdad habían comprendido el Ayurveda, simplemente haciendo un diagnóstico de tus aires vitales, de la situación de tus aires vitales, ellos determinaban dónde estaban los trastornos, los corregían y usted se curaba, aunque la enfermedad fuera mental. De hecho, muchas enfermedades de las que hoy son consideradas como sin cura, crónicas, no sé, la esquizofrenia, en el caso de las mentales, ellos las resolvían. Pero ese conocimiento se ha perdido. O sea, ya la gente lo que conserva de Ayurveda son cosas básicas, los tipos de cuerpo, o sea, los dosha, algunas cosas sobre el prana, sobre los aires vitales, la alimentación, algunas cosas sobre las especies, algunas plantas, cositas así, las cositas más simples y rudimentarias. Pero la ciencia fina de la Ayurveda se ha perdido. De hecho, se perdió porque se fueron perdiendo las cualidades en las personas. Las personas fueron perdiendo por Kali Yuga cualidades que son necesarias para comprender algo tan fino. Entonces se quedaron con el conocimiento burdo, el conocimiento sin sustancia verdadera. Y así ha pasado con todo, con los rituales, con los mantras, ¿verdad? Entonces, sigue diciendo, suspendiendo en las fosas nasales la inhalación y la exhalación, controlando así la mente, los sentidos y la inteligencia. Vamos a ver algo interesante. ¿Por qué dice controlando así la mente, los sentidos y la inteligencia? Porque la mente, los sentidos y la inteligencia están descontrolados o perturbados en virtud de el estímulo de los sentidos, o sea, los objetos de sentidos, el movimiento del aire vital, o sea, de los aires vitales, y la situación de la atención.
Pero si ya esa persona ha ido resolviendo esas tres situaciones, entonces ya poco a poco automáticamente los sentidos se quedan tranquilos, la mente se queda tranquila y la inteligencia se queda tranquila. O sea, es un resultado de eso. A veces queremos controlar la inteligencia, queremos controlar la mente, queremos controlar la locura de los sentidos, pero lo intentamos a la fuerza, lo reprimimos, buscamos métodos así. Es muy trabajoso y nunca funciona de manera verdadera. Sin embargo, este tipo de práctica lo que encontró fue, se preguntó, ¿qué es lo que perturba la mente? A la mente la perturba, por ejemplo, que su atención no es sostenida o que la respiración, ¿cómo resolver eso? Y poco a poco fueron diseñando estrategias de cómo corregir eso. Entonces después al final resulta en eso, o sea, mente, sentido e inteligencia ya los tienen controlados. Vamos a recordar que hemos visto que los elementos materiales básicamente, a grosso modo, son 8. 5 son burdos y 3 son sutiles. Los 5 burdos son la tierra, el agua, el fuego, la aire y el éter. Y los 3 sutiles son la mente, la inteligencia y el ego falso. Entonces, quiere decir que si nos damos cuenta ya mediante esa estrategia, el practicante lo que está intentando es ir controlando todos esos elementos, irlos armonizando, armonizando, armonizando. Porque cuando ellos estén armonizados, él va a estar libre. ¿De qué va a estar libre? De la perturbación material, tanto burda como sutil. O sea, su casa, como dice San Juan de la Cruz, va a estar sosegada, va a estar en silencio. Todos los habitantes de su casa o del cuerpo material van a estar dormidos profundamente. Entonces ahí ella, el alma, el habitante, puede salir de la casa sin que los otros miembros de la casa se den cuenta. Es como la adolescente. Esperó, se hizo la dormida, se acostó temprano, ese día cumplió con todas sus tareas, los padres estaban alarmados de lo obediente que había sido y estaban extrañados, pero bueno, ¿será que está madurando? Pensaba. Y cuando ella vio que todo el mundo se durmió, que estaba profundamente dormida, que ella vio fue cuarto por cuarto, sus padres dormidos, su abuelo dormido, su hermanito pequeño dormido, el perrito dormido, perfecto. Ella, en zancadillas, en puntita de pie, sin zapatos, fue hasta la puerta de la casa, abrió muy lentamente y salió, como dice San Juan de la Cruz, sin ser notada. Pero para eso, primero tenemos que hacer que los habitantes de la casa, que cada uno tiene su temperamento, sus hábitos de vida, etcétera, se aquieten. O sea, nuestros sentidos tienen que aquietarse, nuestra respiración tiene que aquietarse, nuestra atención tiene que situarse, nuestra mente tiene que aquietarse, nuestra inteligencia tiene que aquietarse, todo, hasta la influencia del ego falso, todo tiene que aquietarse. Por eso sin equilibrio o sin autorregulación de un modo u otro, es prácticamente imposible acceder al otro paso, que es el paso de la comprensión verdadera. Porque cuando tú accedes al paso de la comprensión, toda la bulla de esos elementos inquietos te van a distorsionar la información. Entonces tú vas a comprender erróneamente. Entonces estos practicantes de Ashtanga Yoga, ¿qué hacen? Tratan de seguir ese método para buscar ese equilibrio o esa autorregulación. Y entonces llegar a que estén completamente situados en el ser, o sea, ellos autodescubrirse como entidades espirituales. Entonces, realmente él sigue diciendo el texto. Iba a decir otra cosa, pero todavía no me toca. Sigue diciendo el texto. Controlando así la mente, los sentidos y la inteligencia. Aquí hay algo importante. Vamos a recordar que cuando Arjuna le preguntó a Krishna dónde residía la lujuria, eso que lo empujaba a actuar incluso sin él querer, Krishna le explicó que la lujuria, que es enemigo número 1, así lo clasifica Krishna, enemigo número 1 en este mundo material, tiene su cuartel, está situada, reside en los sentidos, la mente y la inteligencia. Ahora fíjense qué interesante, porque aquí en este texto dice que controlando así la mente, los sentidos y la inteligencia. O sea, quiere decir que ya también el practicante, al hacer todos esos controles que hizo progresivamente, va controlando los puestos de operaciones, los cuarteles generales de la lujuria, va aquietando el campamento de la lujuria. Por tanto, por eso es que se calma también mente, sentidos e inteligencia, porque la lujuria empieza a calmarse. Continúo. El trascendentalista que busca la liberación se libra así del deseo
el temor y la ira. Vamos a ver que el deseo y el temor forman parte de la dualidad. O sea, normalmente frente a determinadas cosas usted siente dos posibles posiciones, usted se sitúa en dos posibles posiciones. Me gusta o no me gusta. Si me gusta, lo quiero disfrutar. Si no me gusta, lo quiero apartar. De hecho, lo rechazo. Por tanto, de un lado tengo el deseo y del otro lado tengo la aversión. Deseo y aversión es dualidad. Son las dos caras de la misma moneda, de la moneda experiencia. Esta experiencia me gusta, no me gusta, ¿verdad? Entonces, el temor y el deseo, temor es aversión, deseo es por el me gusta. Por tanto, atracción y aversión. Esas dos cosas te atan. Por eso Krishna insiste constantemente anteriormente cómo el conocimiento, comprender las cosas tales y como son, te hace salir de la dualidad. Porque temor y deseo vienen porque depositaste tu atención en el resultado, o sea, en la experiencia que eso está provocando en ti. Cuando tú sitúas tu atención en la experiencia que eso está provocando en ti, entonces tú quedas preso de esa experiencia, del resultado de esa experiencia. Quedas preso en el temor o en el deseo, o sea, en la aversión, en el rechazo de cualquier tipo o simplemente en el deseo. Ahora, la ira no es resultado de la dualidad, o sea, no es ni una cara ni la otra. La ira es el resultado de cualquiera de las caras de la dualidad. Por ejemplo, tienes un deseo, estás apegado a algo, eso lo hemos explicado muchas veces. Ese algo no sucedió o sucedió de otra manera y comúnmente entonces viene la ira. O sea, la frustración se manifiesta en ira en ese caso. El temor también se puede convertir en ira. De hecho, no siempre ira directamente relacionada con aquello con lo que tú temes, sino que despierta en ti ira y después esa ira la desencadenas frente a otros elementos que no tienen nada que ver con lo que tú temes. Porque frente a lo que tú temes, no despiertas iras porque le temes, estás recogido. Pero aún así te queda en ti una impotencia, también una frustración, porque eso que temes te limita en lo que tú quieres hacer, en lo que tú querrías hacer. Entonces esa frustración se queda retardada como una bomba de tiempo. Y cuando sales de allí, psicológicamente necesitas desquitarte con algo. Como se dice en Cuba, los golpes que no le diste a esa persona, entonces llegas a la casa y se lo das a tu niño o a tu esposa. Porque tú necesitas desquitarte esa impotencia con alguien. Y ya lo haces así. Entonces viene la ira. Entonces la ira está estrechamente vinculada al temor y al deseo. Entonces temor, deseo e ira son las tres cosas de las que básicamente el practicante busca liberarse, porque esas cosas perturban completamente el sendero del practicante. De hecho, más adelante Krishna la va a llamar puertas al infierno, incluyendo a la codicia y a la lujuria. Entonces sigue diciendo, aquel que siempre se encuentra en ese estado, sin duda que está liberado. O sea, aquel que siempre, no aquel que lo logra por un minuto, o lo logra solamente cuando está practicando, o lo logra solamente en sus momentos de meditación, o lo logra solamente cuando está con su instructor, o lo logra solamente en los retiros espirituales. No, dice aquí siempre. O sea, para usted aplicarle el calificativo de liberado a esa persona tiene que estar siempre en ese estado, ya tiene que haberse establecido firmemente en el resultado de esa práctica. Entonces eso implica que esa persona tenga que hacer esa práctica diaria bajo una buena guía, esforzarse diariamente, tener paciencia e ir recorriendo todo ese camino bien definido en la Astanga Yoga, con las condiciones que lleva ahí, hasta que logre en un momento determinado, si es que lo logra, estar en el estado ese ya completo, sí, permanentemente. O sea, se sitúa permanentemente en el estado de Samadhi y entonces en virtud de eso se puede decir está liberado. Y desde ese estado entonces ella puede contemplar y comprender el ser. El ser. ¿Qué significa esto? Que comprende su naturaleza espiritual. Ahí es donde surge el verdadero sentido de Aham Brahmasmi, o sea, yo soy espíritu. Esa frase o ese mantra, Aham Brahmasmi, que tanto repiten, pero a nivel mental y mecánico, pero no han comprendido a nivel de experiencia. Aham Brahmasmi.
Perfecto, ese es el principio de la liberación entonces, y ese es el principio del conocimiento trascendental, descubrir que eres espíritu, pero todo principio no es más que el principio. Principio no significa final ni significa meta, significa principio. Has dado el primer paso hacia, pero ahí no acaba el camino. Entonces, Krishna le da una panorámica general, mira, esta persona que logra hacer esto constantemente ya en su vida, establecerlo, se puede decir que está liberada. Pero Krishna utiliza aquí un término muy interesante. Cuando vamos al verso en sánscrito, Krishna utiliza, por acá voy a buscar el texto en sánscrito, la palabra muktaha. Muktaha significa liberado, moksha significa liberación, muktaha es esa misma palabra en presente continuo, o sea, un tiempo gramatical del sánscrito, que significa que usted está situado en esa liberación, o sea, esa persona está liberado. Pero Krishna no utiliza la palabra Brahma Nirvana, o sea, liberado en Supremo, simplemente está liberado. ¿Liberado de qué? De todo el enredo del condicionamiento material. Ahora, le falta estar liberado, pero en el Supremo. No puede estar liberado en el Supremo porque aún, de hecho, muchas veces ni considera que se pueda establecer una relación. Así que todavía no tiene posibilidad de establecer relación con Dios. Ya simplemente se ha establecido la plataforma espiritual desde el conocimiento de ella como ser espiritual. Pero ahí vienen más preguntas después. Bueno, si yo existo como espiritualidad, ¿de dónde vengo? Tengo que venir de alguna otra cosa que sea de la misma naturaleza que yo. Y ¿cuál es mi posición en esa cosa? O sea, tienen preguntas ya más espirituales. Entonces ahí tenemos el panorama de la Astanga Yoga. Pero en el verso 29, que ya lo voy a dejar para mañana, Krishna le muestra otra forma. La Astanga Yoga, que lo practican muchas personas, o al menos partes de la Astanga Yoga, es un camino que si lo hace adecuadamente lo va a llevar a la posición de liberación. Pero ya vemos todas las condiciones que requiere y la constancia que requiere, ¿verdad? Ahora, entonces Krishna va a mostrarle otra forma más natural de llegar a ese estado, no al de liberación, sino al estado de liberación en el Supremo. Y es una forma de cómo está relacionado con el Señor Supremo desde el mismo principio de la práctica. En el Astanga Yoga usted se relaciona, empieza a pensar en la relación con Dios. Después que usted llegó a Samadhi, comprende su ser y a partir de ahí se cuestiona de dónde viene ese ser y empieza a buscar la relación. Sin embargo, en el camino que le va a mostrar Krishna ahora a continuación a Arjuna, la relación comienza desde el mismo principio de la práctica. Y la práctica se hace inmerso en la cotidianidad. Dice Krishna en el verso 29. Una persona que tiene plena conciencia de mí, que me conoce como el beneficiario último de todos los sacrificios y austeridades, como el Señor Supremo de todos los planetas y semidioses, y como el benefactor y bienqueriente de todas las entidades vivientes. Esa persona se libera de los tormentos, de los sufrimientos materiales, y encuentra completamente la paz. Pero de ese texto vamos a hablar mañana, que ya el tiempo ha pasado bastante, pero se queda allí, se queda ya pendiente en nuestra mente. No quería terminar sin leer, había encontrado un texto sánscrito muy, por acá, muy hermoso. Dice, el texto en español, no lo voy a leer en sánscrito para no demorar más el tiempo. Dice, tan solo trata de adorar a la suprema personalidad de Dios mediante el servicio devocional, porque ni siquiera los grandes sabios son capaces de controlar las fuerzas de los sentidos tan eficazmente como lo hacen aquellos que participan de la dicha trascendental por el hecho de prestarle servicio amoroso a los pies del loto del Señor Supremo, arrancando así de ellos el deseo profundamente enraizado de realizar actividades cultivos que solo les traen enredo. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe, que poco a poco y a nuestro propio ritmo seamos capaces de ir comprendiendo el sendero del servicio devocional, su importancia, cómo se sitúa al final de todo sendero,
cómo es la comprensión máxima de todo lo que es el conocido. Y que poco a poco nuestro corazón vaya anhelando, anhelando y anhelando llegar a esa situación tan dichosa. Porque en verdad no hay situación más dichosa que la situación en que uno se entrega por completo a aquello en lo que ya uno confía por completo y en lo que uno ha descubierto que se puede autorrealizar por completo de manera completamente perfecta, estable y sobre todo dichosa y amorosa. Que este día sea maravilloso en Estados Unidos, la parte sur, allí debe estar, creo que está lloviendo desde ayer, me decía un amigo, un devoto, allá en la menos en su región, la parte de Miami donde él vive, lloviendo debido a la tormenta tropical. Bueno, que todo les vaya bien, que aquellas circunstancias que puedan pasar un poco desagradables o un daño que pueda pasar, simplemente lo afronten desde una situación estable en el Señor Supremo. No una situación de inactividad. Hay veces que la gente piensa, no confiar en Dios es no hacer nada, no prevenir nada, no. Uno toma precauciones, uno se sitúa adecuadamente, provisiones, qué sé yo, pero simplemente sabe que todo lo que va a pasar de una forma u otra está en manos del Señor, así que uno simplemente se estabiliza y va afrontando las cosas según vaya sucediendo, porque el Señor también uno confía que nos va a ayudar a encontrar el mejor sendero, la mejor manera de ir atravesando cada situación. Hare Krishna, paz y amor, bendiciones y buen día para todos. Estoy finalizando la llamada.